¿Qué tal? Bienvenidos a otro nuevo video de Lepolis Comics. El día de hoy vamos a hacer el top 10 de mis lecturas preferidas de este 2023. Fue un año bastante bueno para leer para mí personalmente. Leí muchas series, leí muchos títulos nuevos, autoconclusivos y series largas, de las cuales vamos a hablar algunas acá. Y pues quería traerles y compartirles lo que más resaltó en este 2023 para mí. No vamos a hacer un orden como tal del 1 al 10, sino que van a ser 10 lecturas en el orden que sea, no importa, de las que me gustaron más a mí. Entonces vamos a empezar con una de las más recientes, que a la fecha de este video aún no he terminado, pero estoy tan enganchado con ella que no la podía dejar fuera de este top 10, y ese es Slam Dunk de Takehiko Inoue. Estoy leyendo las versiones de Ivrea Argentina. Por el momento voy por el volumen 11 de 20 en total. Y pues al paso que voy, calculo que lo termino en una semana máximo. El personaje de Hanamichi me encantó la forma en la que Takehiko Inoue nos comenta o nos presenta a este personaje que no ha participado nunca en este deporte, que es el básquet. Y por el hecho de impresionar a una chica se mete, pero se termina enganchando. Poco a poco vamos viendo cómo va evolucionando como personaje, con emoción, acción, también con muchos chistes, que es también una parte esencial de este manga, y que a mí personalmente me encantó. Me costó un poquito, sí voy a decir, la forma en la que se tradujo en Argentina, por los modismos que tienen ellos en su país. Pero ya al cabo de unos cuantos tomos, pues ya es algo que pasa de largo y que no tomo tanto en consideración. Diría que está en mi top histórico de mangas de todo el tiempo, a pesar de que no lo he terminado todavía. Pero sinceramente deberían revisarlo. Es un tomo que, es una historia que poco a poco te va a ir presentando a distintos personajes que van sumando a la trama. Como les digo, Hanamichi empieza siendo como ese típico personaje de shonen que siempre está muy por detrás del nivel de todos los demás personajes que compiten con él, y que poco a poco pues va a ir consiguiendo mejorar e ir destacando. Aparte que su actitud también de mejor jugador de básquet de la historia y todo esto pues no lo acompaña, porque es un manco, es un novato que tiene que probarse todavía. Así que si lo pueden revisar, se los recomendaría extremadamente. Siguiendo con el top 10, vamos a poner unas historias que leí muy a principio de año, si no estoy mal, que es el Secret Identity de Kurt Busiek. Esta es una historia alternativa de Superman, donde vamos a tener a un personaje que se llama Clark Kent, que vive en Kansas, pero que realmente no tiene ningún poder, o al menos eso es lo que parece. Entonces él va a ser el primero de algunos cuantos superhéroes que van a surgir en este universo, en el cual pues se juega mucho con la broma de que él, por llamarse Clark Kent, por tener el aspecto físico parecido a él y por salir de Kansas, se intuye que él es Superman, pero a modo de broma. Siempre lo molestan con cuando va a conocer a Lois Lane, por ejemplo. Y al final también termina conociendo a una Lois Lane de otro lugar, que va a ser su prometida. Entonces es una historia en la que vamos a ver cómo este Clark Kent se adapta a su mundo, se adapta al hecho de que ahora sí tiene poderes y que tiene que proteger ese secreto de la gente, porque en un principio va a parecer que quiere abrirse ante la gente para que lo conozcan, pero va a darse cuenta que hay mucha gente con intenciones escondidas, y esto va a hacer que él mismo se esconda de todas estas personas. Entonces vamos a ir viendo también cómo va creciendo, que es la otra cosa interesante. Ese Superman se envejece en el tiempo y llega un punto en el que ya es un adulto, ya no tiene la misma fuerza ni la misma energía que cuando era joven. Ya el trabajo para el gobierno pues ya es menos, porque obviamente hay otros héroes ahora a los cuales le dejan pues las tareas más grandes, y él pues se centra ya en su familia, en lo que sería Luis y él viviendo solos porque sus hijos ya crecieron, en cómo él va apreciando la vida a lo largo del tiempo,
y cómo esa sabiduría pues de la experiencia y de los años va creciendo con él. Sin duda una historia que a mí me encantó muchísimo. Superman no es un personaje que me guste, la verdad, para ser honesto, pero esta obra sí me llegó a gustar bastante. Siguiendo ahora con el número 3, tenemos un cómic europeo que va a ser Von Braun, la cara oculta de la luna de Nacho Wolf. Esta es una historia que, como mencioné en el video, que se los dejo aquí arriba por si lo quieren revisar, es una historia que va contándonos biográficamente la historia de Von Braun a lo largo de su vida, sus motivos para volverse ingeniero, luego cómo se une a la SS y a los nazis para poder financiar sus proyectos durante la Segunda Guerra Mundial, y que tiene una parte de ficción que es la que a mí personalmente me cautivó, y que es casi al final, donde todo eso que te fueron contando a lo largo de la experiencia pues va cobrando más y tiene un payoff increíble, el cual no mencioné tampoco en el video y tampoco voy a mencionar acá, porque creo que es un momento que todos deben leer o vivir por su cuenta. Es una historia que te hace empatizar mucho con las cosas que pasan, porque todos entendemos lo que fue el terror que causaron los nazis en los judíos y el dolor que causaron también en el resto de Europa, pero que llega a tus emociones, como les digo, con ese último momento donde realmente te hace pensar las cosas que pasaron, y donde esas pequeñas historias que se van desenvolviendo a lo largo del tiempo son las que terminan teniendo más impacto que las grandes. Así que un cómic autoconclusivo que se lee en un solo tomo, no hay nada más que leer, que me parece muy recomendable para todo aquel que quiera revisarlo. Sin duda una de las mejores lecturas de este año. Como cuarta lectura de las mejores de este año para mí, vamos a poner Attack on Titan. Tengo los Omnibus. De este les hice un inicio de la serie, de los primeros 3 tomos hablándolo. Esto lo terminé hace mucho tiempo, la verdad que nunca lo traje porque sentí que no aportaba muchísimo más al canal de lo que este primer video había hecho. Entonces, tenemos un misterio increíble, tenemos una isla llena de titanes que atacan y matan gente, del cual no sabemos el por qué exactamente. Nuestros personajes Eren, Mikasa y Armin son 3 niños que vivieron el ataque del titán colosal, un titán que hace tiempo, o bueno, que nunca se había presentado previamente, con inteligencia y todo esto. Entonces poco a poco vamos a ir viendo el desarrollo de personajes, vamos a ir viendo o resolviendo ciertos secretos, y la verdad que es un no parar. Para mí, sinceramente, sí voy a ser crítico con esto. Para mí el final se cae un poco, pero siento que es por el hecho de que los secretos se saben ya. Prácticamente ya pasamos a una batalla por ver qué va a pasar al final nada más, y no tenemos ya mayor expectativa de todo eso que nos rodeaba en un principio, que era lo que para mí era el encanto de la historia. Pasa a ser un shonen, por así decirlo, ya al final, contra el malo, que muchos pues ya podrían especular quién pueda ser si no han visto la serie o no la han leído. Entonces, como les digo, al final para mí se cae un poco. No quiere decir que no sea muy buena. Vemos también cómo son las personas en conflictos armados, en donde por no ser de esa nación y no conocerlos o entenderlos, pensamos que son malos. Son prejuicios que se van haciendo. Y vamos a ver cómo algunos personajes, gracias a su interacción en un ambiente hostil, pues van a cambiar de opinión, como Rainier Brown o Gaby, que van a tener un choque emocional muy grande, porque no era lo que les pintaban que eran esas personas a las que iban a matar o a asesinar, sino que eran personas normales y corrientes como ellos, con los mismos problemas, enfrentándose a los de Marley.
Entonces, una obra interesante, muy muy entretenida y que te engancha en un principio. Por lo mismo que les digo, por todos los misterios y pocas respuestas que tenemos en un inicio. Así que Attack on Titan, a pesar del final, que no fue mi preferido, tiene que estar en esta lista sí o sí. En el número 5, como dije, sin orden alguno, tenemos una de mis historias favoritas por uno de mis autores favoritos, que es Warlock por Jim Starlin. Este es el Gallery Edition. También tengo el Omnibus y tengo tapa dura de Panini, que publicaron hace un tiempo, donde se publica el contenido previo. Warlock es un personaje que a mí me encanta. Desde la primera vez que lo descubrí en el Omnibus de Guardians of the Galaxy Solo Classics, donde prácticamente teníamos los inicios de los personajes, pues quiera que no, siempre fue algo que me llamó extremadamente la atención. Y ahora pues tenemos a este personaje como un dios, por así decirlo, que de hecho tiene muchas semejanzas con Dios, el cristiano, en el sentido de que se llama Adam, viene del cielo, viene a salvar a la humanidad, va a tener un propósito casi divino, por así decirlo. Y aquí vamos a verlo bastante bien también, porque tenemos la pelea contra el Magus, contra la iglesia que está buscando crecer en el espacio, y una pelea eterna de Warlock con él mismo por saber quién es, qué tiene que hacer, tener un propósito, pensar en los demás. Recordemos que él es un ser creado para ser el mejor de nosotros. Entonces, todas esas cosas lo acompañan también, por lo cual vamos a tener problemas en los que él se va a sentir deprimido, y al tener la gema del alma, pues más todavía, porque esta gema también va a hacer que a él le cause problemas por intentar consumir almas para poder alimentar a la gema. Y también, obviamente, como él le tiene una convicción muy fuerte de lo que para él es bueno, lo que debe ser la vida, cuando le intentan lavar el cerebro, pues vamos a ver cómo él interpreta que los que le están hablando son payasos, porque lo que le están contando para él es basura, no es lo que él cree, y por eso no se toma en serio para nada lo que le están contando. Además de que también vamos a enfrentarnos al Magus, como les comento, que es una versión maligna o corrupta de Adam Warlock él mismo. Entonces va a ser una pelea entre el bien y el mal, pero de él mismo. Y pues Jim Starlin aquí hace un trabajo extraordinario. Tenemos las primeras aventuras de Thanos también, por ejemplo. Gamora se introducía en estos cómics. The In-Betweener, que va a ser un personaje que luego Steve Englehart va a recuperar para Silver Surfer. Y pues tenemos también, para mí, lo que serían como que las semillas de lo que fue el evento de Infinity Gauntlet, que Jim Starlin pues también escribió, pero donde tomó cosas tanto de su trabajo previo en este título, como cosas que Steve Englehart fue trabajando a lo largo de los años en Silver Surfer. Así que esto ya es un gusto personal. ¿Lo recomendaría a cualquier persona? Pues sí, también lo recomendaría bastante. Es de esos cómics de los 70s que se salen un poco de la normalidad y nos traen cosas distintas con personajes que tal vez no son tan conocidos hoy en la actualidad. En el número 6 tenemos una de mis series favoritas de todo el 2023 y una de mis series favoritas de todos los tiempos del cómic de superhéroe. No la traje al canal porque no me sentía capacitado como para poder hablar de estos personajes, ya que tenía cero conocimiento previo a esto de ellos. Y este es la JSA de Jeff Johns, en lo que serían 3 omnibuses. Por ejemplo, los pueden ver aquí arriba. Está el espacio del tomo 1, que fue el que saqué. ¿Y qué les puedo decir? Personajes que me terminaron encantando, personajes con los cuales me encariñé, de los cuales no conocía nada previo a esto. Atom Smasher, Star, Wildcat, Minuteman, tenemos a Hogger, a Sandy, entre otros tantos, que en un principio pues tenemos una historia muy interesante para empezar,
en donde hay alguien que invoca a un ser de otra dimensión que tiene el fin de conquistar el mundo, y estos héroes se van a unir para poder intentar evitar eso. Y de ahí en adelante va a ser la nueva generación que viene por detrás de estos héroes que se agruparon en la Golden Age allá por los años 40, 50 para salvar al mundo, por así decirlo. Y vamos a ver cómo se tratan estas personas, que más que personas y héroes son una familia. A lo largo de todo esto vamos a ir viendo cómo Geoff Johns nos hace entender que son una familia como tal. Tienen sus problemas como toda familia, sus riñas, sus momentos felices, sus momentos tristes. Y todos los personajes se van a desarrollar de una manera muy interesante. Atom Smasher me gustó bastante. Star brilla por su propia cuenta. Luego tenemos personajes que se unen como Black Adam, que en el segundo tomo va a ser un personaje muy importante a lo largo de todo el tomo, junto con Atom Smasher. Luego tenemos a Kara Zor-El o Power Girl, que se une también al grupo. Y tiene una de mis historias favoritas que está en el tomo 3, que está relacionada con Kingdom Come. Y también sale Legión. Salen muchas cosas interesantes a lo largo de esta época, que es extensa, pero que vale cada segundo y cada página por leer. Sin duda alguna es un tomo o historia que recomendaría muchísimo para todos aquellos que quieran leer algo divertido, emocionante, con momentos bajos y tristes y con momentos altos de gloria. Así que JSA de Geoff Johns, sin duda alguna una de mis lecturas favoritas del 2023 y un alto recomendado para cualquiera que quiera leer algo muy bueno de superhéroes. En el número 7, cambiando un poquito ya de superhéroes, vamos a pasar a Costas Salvajes de Ram V o Ram Quinto, como se le dice en España y en Latinoamérica, por así decirlo. Una historia súper interesante con toques místicos y fantásticos, en donde vamos a tener una historia de vampiros. Yo no soy muy fan de los vampiros, la verdad, contra un demonio de prácticamente el inicio de la humanidad o de la Tierra, en donde Ram V va a hacer un trabajo exquisito porque nos va a también compartir parte de su herencia hindú, llevándonos a la India a conocer un poco su país, también sobre el tiempo en el que Inglaterra tenía posesión sobre la India, con lo de las Indias Orientales, y pues como también esta tierra exótica, poco conocida por nosotros, va a impulsar más ese elemento fantástico e interesante que tiene la historia. Como tal va a ser un conflicto, como les digo, entre unos vampiros que vienen huyendo de Inglaterra y un demonio que habita pues acá en la India, que es la mano derecha de un joven rey que ha tomado posesión hace poco de su cargo. Pero luego la verdad que la forma en la que se comportan los personajes, las reflexiones, los diálogos, las situaciones, los pequeños detalles que Ram V va poniendo poco a poco en las páginas de cierta información que te quiere dar, van sumando. Y eso es lo bonito de esta historia, que poco a poco te va metiendo muy dentro de la historia sin que te des cuenta, y realmente pues sientes emociones fuertes por los personajes. Y realmente es una historia cortísima, si no estoy mal son 5 números nada más lo que colecciona este tomo, pero en 5 numeritos te cuenta tantas cosas de una manera tan bonita, que creo que eso es lo que caracteriza a este autor, la forma en la que escribe, que para mí lo impulsa a uno de los próximos grandes escritores de esta época. De hecho ya tiene mucha repercusión por varios trabajos que ha hecho, como la The Many Deaths of Lila Starr, también, que es un titulazo, o su Swamp Thing en DC, aparte de otras cosas que va a ir trabajando próximamente. Así que también espero que lo puedan revisar. Si lo revisaron, coméntenme qué les pareció. Por acá les dejo el video también por si lo quieren revisar. Y pasamos al siguiente. En el número 8 tenemos
otra de mis series importantes de este año, que fue Capitán América por Ed Brubaker. En total fueron 5 tomos y 8 años los que trabajó Ed Brubaker con el personaje, trayendo de vuelta a uno de esos personajes intocables en el mundo de los héroes, o al menos en el mundo de Marvel, como lo era Bucky Barnes, que pertenecía a una pequeña lista donde se encontraban el tío Ben, Marvel y Bucky Barnes. Pues aquí tenemos el regreso de Bucky. Esta es una época interesante del Capitán América porque en un inicio vemos cómo su relación con Sharon se deshizo. Vemos cómo también está con una sed de venganza o enojo, por así decirlo. Luego vamos a tener el regreso posible de Bucky, lo cual va a hacer o alterar más las cosas para Steve Rogers. Y luego pues tenemos la Civil War también, un Capitán América que se va a poner al tratado donde se deben identificar todos los héroes ante el gobierno para poder seguir trabajando, donde él mismo pues comenta que esto es un paso que no se debe hacer porque muchos de estos héroes no cobran nada por lo que están haciendo y están ayudando a la comunidad a que se mantenga segura. Él, al ser una figura pública, porque todo el mundo conoce verdaderamente su identidad, pues no quiere que los demás héroes, como por ejemplo Spider-Man, sufran esta persecución a sus seres queridos o a ellos mismos, porque van a ser un blanco todo el tiempo para cualquier ataque de algún enemigo. Y luego pues tenemos el arco de Winter Soldier. Bucky Barnes va a tomar el manto más adelante, la reinserción de Bucky a la sociedad, y en 5 tomos Ed Brubaker hace un trabajo extraordinario, con momentos un poquito más flojos que con otros, pero aún así es una historia que vale la pena leer de principio a fin. El tomo 5 lo terminé de leer hace unos días, y si bien la serie principal de Capitán América parecía un poco apresurada para terminar, la serie que nos dejó de Winter Soldier de 16 números fue fantástica y terminó en un punto altísimo. Creo que se despidió en un momento acertado a Ed Brubaker del personaje, porque luego de 8 años pues te cansas un poco también y ya es difícil hacer más historias que sean igual de buenas que las que hiciste previamente. En el número 9 tenemos ahora una de las lecturas que les traje hace no mucho tiempo, que es The Dark Knight Returns de Frank Miller con Dark Knight Strikes Again también. Por aquí les dejo el enlace por si lo quieren revisar. En donde tenemos pues esta historia donde un Bruce Wayne ya grande se va a ver en un mundo que lo necesita luego de 10 años de que haya desaparecido por motivos que él mismo decidió, y donde pues los mutantes ahora han tomado la ciudad y están en busca de más poder. Es una historia súper interesante en la que Frank Miller pues nos va a ir mostrando cómo este Bruce Wayne dejó el manto, y eso ha hecho que su vida haya perdido cierto propósito, porque se está negando a él mismo esa otra parte que es él, lo cual lo tiene de muy mal humor, lo tiene, como por así decirlo, deprimido. Y esta identidad o alter ego quiere regresar otra vez porque siente que aún se necesita en esta sociedad para poder dar un buen ejemplo o poder rescatarla, porque Gotham se ha tornado más brutal, más sádica de lo que previamente era. Y eso es lo que va a pasar. Bruce Wayne va a decidir tomar la decisión de regresar. Esto va a ser obviamente interesante porque después de 10 años de no hacerlo ha perdido ciertas cualidades. La edad también empieza a pesar porque ya no es tan flexible, no tiene la misma energía. Ahora pues también ya él ha perdido cierto toque también y prefiere ser más brutal a la hora de trabajar. Y vamos a ver cómo poco a poco varios de sus enemigos clásicos van a regresar por ver que él
se activó nuevamente, como por ejemplo el Joker. El Joker llevaba mucho tiempo en Arkham sin hacer nada, con un buen comportamiento, porque su propósito se había perdido. El propósito de pelear e intentar romper el código que Bruce Wayne había impuesto de no matar nunca a nadie, pues va a hacer que el Joker se vuelva a sentir activo. También tenemos la aparición de una nueva Robin, la cual pues va a ayudar a este viejito Bruce Wayne a seguir combatiendo los problemas que hay en Gotham. Y luego pues el enfrentamiento contra Superman, que ya todos conocemos, el enfrentamiento definitivo contra el Joker, y una obra que realmente vale la pena muchísimo leer. Yo la leí 2 veces este año, y la verdad que la segunda vez que lo leí empecé a ver detalles y cosas más interesantes que Miller dejaba en las páginas, como por ejemplo esa voz que le hablaba, esa voz que estaba siempre detrás diciéndole a Bruce que lo dejara regresar. Y luego tenemos Dark Knight Strikes Again, que es una historia, a mí no me parece mala, pero también tenía expectativas muy bajas, y pues me terminó gustando. El dibujo sí es duro, la verdad que Miller creo que sí cambió muchísimo. Obviamente es una historia que se hizo muchísimos años después, por lo cual obviamente la mano ya no es la misma, pero que nos aborda con ideas muy interesantes, como el presidente holograma, que la gente después de cierto punto pues lo termina aceptando, porque es como media vez no se mete en ningún problema muy gordo. No hay ningún problema, no hay necesidad de tener un humano como tal siendo el presidente. Luego tenemos todo esto del internet, cómo la gente busca información, el erotismo, etcétera, etcétera, y cómo todos dan su opinión de todo también. Así que una obra que sí vale la pena revisar si eres fan de Batman. Lo que sí, tal vez, como algunas otras personas lo han mencionado, sería bueno que ya tuvieran un poquito de camino con Batman al haber leído otras cosas, para que le puedan dar todo ese sabor que pueden encontrar en esta lectura. Y en el número 10 tenemos una de mis series favoritas también del anime o el manga, que sería Akira. Este es el box set del 35 aniversario que salió en el 2017. Ya hace un par de años que lo tengo. Y pues, ¿qué decir de Akira? La verdad que Akira ha sido una serie que yo descubrí por la película de anime. El cyberpunk y todo el estilo de arte y dirección que Katsuhiro Otomo puso en su obra es algo que me ha acompañado desde entonces. De hecho, tengo la explosión de tatuaje, porque es una imagen que siempre me quedó en la cabeza. Y pues esta es la edición, como les digo, del 35 aniversario, la cual nos trae todos los tomos en tapa dura, que van a ser 6 en total. Esto fue lo primero que leí en el año. Tampoco lo traje al canal por... no sé qué motivo fue el que me hizo no traerlo. Creo que tal vez por ser una serie más extensa de tomos, hubiera sido significado un video bastante amplio intentando cubrir todos estos tomos, como ya saben que me gusta hacer a mí. Pero bueno, Kaneda Tetsuo es una pareja de amigos muy interesantes, que yo realmente me quedé un poco impresionado como en la película muchas de las cosas que se cuentan acá no salieron, pero están ahí. Hay varios personajes de los cuales tenemos un pequeño cambio, por así decirlo, en la película. Y es como, qué raro o curioso que aparezcan en la película como tal y no los hayan tocado. Me imagino que era por temas de tiempo y porque tal vez creo que no había terminado Otomo de publicar su manga aquel entonces. Pero sinceramente fue un parteaguas en la industria. Fue un parteaguas que le permitió a todo lo de Oriente venir
a Occidente de la forma de contar. La historia como tal, tenemos a Tetsuo que adquiere poderes al ser tocado por un niño de los que participaban en los experimentos, y que poco a poco se va a ir corrompiendo. Luego vamos a tener la introducción de Akira, que va a ser el niño más poderoso de todos, de los que tuvieron el experimento, y que realmente no habla. Tetsuo se va a sentir un poco desafiado por este niño que en teoría es más poderoso que él, y va a empezar a abusar de sus poderes de una manera muy bestia, lo cual lo va a terminar de enfermar, porque esto va a hacer que ese poder que tiene dentro se desate en forma de locura. Y obviamente la mítica imagen donde se empieza a deformar de una manera extraordinaria. Obviamente en el manga pues la historia es mucho más profunda, mucho más sexual, más explícita. Vamos a tener, por ejemplo, a Tetsuo siendo líder y dueño de una parte de la ciudad por cierto tiempo, como una revolución. A Kaneda pues intentando rescatarlo. Y también pues a la chica que sale en la película, no me acuerdo el nombre exactamente ahorita, que también pues está ahí buscando una forma de parar todo lo que está pasando en este momento. Al final pues pasa lo que pasa y Tetsuo pues termina falleciendo lastimosamente, pero vale la pena revisarlo. Yo sé que no les estoy dando mucha información muy precisa, pero también es porque lo leí hace prácticamente un año o casi un año, y pues este año fue donde leí bastante. Así que sin más pues eso sería todo. Creo que el video me quedó más largo de lo que hubiera querido que hayan sido 15 minutos, pero creo que va a ser más de media hora. Así que si llegaron hasta acá pues les agradezco mucho el apoyo, les agradezco mucho que me hayan acompañado a lo largo de este año en este proyecto que es el canal de YouTube. Espero el próximo año sea mejor. Si tienen alguna sugerencia de qué tipo de cosas les gustaría ver, o si el formato no les parece mejor y quisieran que cambiara, pues soy todo oídos. Estamos aquí para mejorar y para compartir con ustedes. Así que felices fiestas, feliz 2023 y espero que tengan un excelente 2024. Saludos a todos.